We are live. Yay! Welcome everybody. Bienvenidos a todos. I'm super happy to have you all here with Amy Jine Estoy muy feliz de tenerlos todos aquí con Amy Shine and Ileana, translating y us. con Ileana. And the topic for today is joy with bodies. Y el tema de hoy es el gozo del cuerpo. And what's that? Can you tell something about that, Amy, please? ¿Y What? qué es eso? ¿Nos puedes compartir más de eso, Amy? Well, thank you. Thank you for having me here. Thank you, Eliana. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Ileana por traducir. Hearing the Spanish translation makes every cell in my body vibrate with joy. El escuchar la traducción en español hace que cada célula de mi cuerpo empiece a vibrar con gozo. I'm perceiving it. Yeah, everything about Spanish and Spanish culture, like for me, brings me joy. Sí, todo lo que tiene que ver con español y la cultura de español me hace tener muchísimo gozo. So I grew up in Ireland where it rains a lot. Y yo crecí en Irlanda, donde llueve todo el tiempo, And I love the sun. y me encanta el sol. And so when we were younger, for us to go on a holiday, like a family holiday, we would always go to Spain or Portugal. Y cuando era joven, cuando nos íbamos de vacaciones a algún lugar, siempre íbamos a España o a Portugal. And the energy of being in Spain with the sun on the beach, relaxing, like having nice food, like all of that, like used to make my body come alive. Y esa energía de estar en España, con el sol, comiendo siempre rico, hace que mi cuerpo se relaje. So it's really joy with your body is like finding out what it is for you that makes your body come alive. Entonces, tener ese gozo con tu cuerpo es encontrar qué te hace a ti cobrar vida. And someone actually asked a question, what would it take for me to have the joy I had as a child with my body? Y alguien justo nos preguntaba, ¿qué me tomaría poder tener ese gozo conmigo y con mi cuerpo que tenía cuando era niño? And if you look back at your childhood, what was it about your childhood that did give you ease and joy and freedom in your body? Entonces, si miras cuando eras niño, si ves tu niñez, ¿qué son esas cosas que te daban esa facilidad, ese gozo y esa libertad con tu cuerpo? Even the other day, I got an ice cream and I was eating the ice cream and I really tapped into the energy of being a child when you would get an ice cream and you'd be so happy, with your ice cream, just like everything in the world, nothing mattered, only you and your ice cream in that moment. Incluso hace unos días me estaba comiendo un helado y conecté con esa energía de cómo cuando eres niño y te comes un helado estás emocionado y entonces dejas que todo tu cuerpo se encienda con eso. But now you're an adult, do you actually allow yourself to enjoy the things that you had so much joy with when you were a child, or do you judge the things that you had joy with when you were a child? Y ahora que eres adulto, ¿de verdad disfrutas esas mismas cosas que disfrutabas cuando eras niño o juzgas todo eso que te daba gozo? So do you allow yourself to enjoy having an ice cream, or do you judge yourself for that? Y entonces disfrutas comerte un helado o te juzgas cuando lo haces. And as a child, we go out and we have this curiosity about the world, and we discover that with our body. Y cuando eres niño tienes esta curiosidad por el mundo y siempre lo descubres a través de tu cuerpo. So we climb trees and we build tree houses and we create with our bodies and the earth as kids. Y entonces te subes a los árboles o haces casas en los árboles y siempre descubres todo cuando eres niño a través de tu cuerpo. And then at a certain age, you're told you need to grow up, you need to be serious, you need to be smart, you need to get the right education. And so you start to cut off the connection with your body. Y luego a cierta edad te dicen que te tienes que comportar, que tienes que ser serio, que tienes que estar a la altura de cierta educación. Entonces empiezas a cortar todo eso de tu cuerpo. So
what if a big part of having joy with your body is actually accessing having that play and that curiosity that you had as a child? Entonces, ¿qué tal si parte de tener gozo con tu cuerpo es poder conectar con esa curiosidad y ese gozo que tenías cuando eras niño? And it's also like that innocence. Y también tiene que ver con la inocencia. I realize that when you look around at the world around you, most people are not enjoying their bodies. Yo me he dado cuenta que cuando ves al mundo a tu alrededor, la mayoría de las personas no disfruta de su cuerpo. And you know, you, Vera and Ileana, you both come from like Latino cultures, like Spanish cultures. Y aquí Vera y Liana, las dos vienen de culturas latinas. And I get that it may be kind of conflictual, Y creo que puede ser como un poco conflictivo, because in one part you do enjoy your bodies, like you like movement and dance, and you have a sensualness to embodiment. porque por un lado disfrutan su cuerpo, el movimiento, el baile, tienen como esta sensualidad con su cuerpo. But on the other side, there's also there may be a lot of like people proving they're sensual, proving they're sexual, proving they're good looking, proving they're the perfect image. Y por otro lado, hay gente que está todo el tiempo probando esa sensualidad, probando su sexualidad, probando que tienen el cuerpo correcto y que es la imagen correcta. And whenever you are trying to prove anything, or whenever you're trying to project an image of your body or how you look out into the world, you kill that innocence that you could be having with your body. Y cuando estás tratando de probar esa imagen o lo que eres con tu cuerpo, estás matando esa inocencia que tenías And the vulnerability. y también tu vulnerabilidad. And it's like, it's a choice. Would you like to have the image of looking perfect, looking the right, correct way according to your culture? Or would you like to actually have the vulnerability and the innocence and the joy of that childhood wonder you had with your body when you were younger? Y aquí es elegir si quieres tener esa energía de probar que tienes el cuerpo correcto o prefieres tener esa vulnerabilidad y ese gozo de lo que tenías y el descubrir todo con tu cuerpo como cuando eras niño. And so for me, the access body processes have been a key part of unlocking those lies that I've taken on of how I'm supposed to be in the world, how I'm supposed to look, how I'm supposed to appear. Y para mí los procesos de cuerpo de Access Consciousness me ha ayudado a desbloquear y liberar todas esas mentiras de cómo se supone que tendría que verme o moverme o cómo tendría que ser mi cuerpo en este mundo. And after taking many body classes, it's like I'm reborn. Y después de tomar muchas clases de cuerpo, es como si hubiera vuelto a renacer. And I get to have my childhood again, but in a different way. Y puedo volver a tener mi infancia, pero de una manera diferente. So now I'm enjoying my cocktail the way I would enjoy my ice cream. Entonces ahora disfruto de un cóctel como antes disfrutabas de un helado. And I still play in nature, and I still melt in the sand, and I still play in the ocean. It just may not be the same play I had as a child. Y sigo jugando con la naturaleza, disfrutando de la playa, del océano, pero tal vez no de la misma manera en la que lo hacía cuando era niña. So what would it take for you to start accessing the joy and the wonder of embodiment? Entonces, ¿qué tomaría que tú pudieras también accesar a ese gozo, esa curiosidad y al asombro de tener a tu cuerpo? Yay. Well, I know that Amy is dancer, so I'm really curious about that. Yeah, how do you combine these access tools with movement and with dancing and everything? Can you talk a little bit about that? Yeah. Y yo sé que Amy es bailarina, entonces quisiera saber cómo combinas eso, el baile, el movimiento y las herramientas de Access.
Well, movement, I call it more movement than dancing. So in this reality, dancing is seen as like a judgment. It's like something that you're supposed to perform. Y a mí me gusta más llamarle movimiento en lugar de baile, porque en esta realidad el baile tiene ese juicio, tienes que hacer todo un show. So for me, yes, if you can move, you can dance. If you can move one little finger in your hand, you can dance. Y para mí, si te puedes mover, puedes bailar. Si puedes mover solo un dedo de tu mano, puedes bailar. So I found that movement was a tool that I used that actually started to drop me from like up here, that racing mind, to down into my body. Y para mí el movimiento y el baile fue una manera de bajarme de mi cabeza, que estaba como loca, a mi cuerpo. And movement started to facilitate me to actually get out of my head into my body and then actually start accessing the joy of body. Y el movimiento me facilitó a bajar de mi mente a mi cuerpo y poder accesar al gozo de mi cuerpo. But it wasn't dancing from the image or trying to prove I was sexy or trying to get someone's attention. Pero no era ese baile desde quiero bailar de cierta manera o verme sexy o tener la atención de alguien. And we all grew up in that world where, you go out and you dance to try and get the person's attention or to try and look great. And you compare yourself to other people who are dancing. Y todos crecimos en ese mundo en el que si sales a bailar es porque quieres la atención de cierta persona, que alguien te hable, verte de cierta manera. And that world never really worked for me. It was totally soul destroying. Y ese mundo nunca funcionó para mí, era totalmente destructivo. So I began to use movement by myself, on my own, in my bedroom with music, as a way to really move energy. Y entonces yo empecé a utilizar el movimiento, yo solita en mi cuarto ponía la música, me movía como una manera de mover la energía. And in that, I started to access all the different energies I could be with the movement. Y así empecé a accesar a todas esas energías que yo podía hacer con el movimiento. So I could move with just a flow or like a slow, gentle movement. Entonces podía moverme con un flujo o un movimiento despacio. And then I could move into like fiery, power, potent movement. Y después ya me podía mover en movimiento más poderoso, más potente. And then I could move into like total chaos, out of control, no thoughts, no feelings, let everything go, forget what it looks like. Y después podía moverme en total caos, sin sentimientos, sin emociones, simplemente olvidarme de todo. That was really good, Eliana. Thank you. I like the movement. She can translate when I do movement. And Sí, también puedo traducirles el movimiento. and then I could go from there to moving with the joy and the ecstasy and the play and the wonder. Y de ahí también podía moverme con el gozo, con el éxtasis, con la curiosidad. And then I could move into really just like being in communion with every molecule in the universe. Y de ahí podía moverme a estar en comunión con todas las moléculas del universo. And really accessing like the energy of infinite possibilities. Y de verdad accesar a esa energía de las infinitas posibilidades. And it was only when I dropped from my racing mind into my body Y era solo cuando podía salirme de mi cabecita loca y bajaba a mi cuerpo. and moved with all these different energies Y me movía con todas estas energías. that then I began to access like the lightness, the oneness, the consciousness, the light beings. Que empecé a accesar con la unicidad, con la conciencia, con los seres de luz. And that was me really discovering how movement could facilitate me into accessing more joy, more ease, more communion, more oneness, more of possibilities. Y ahí fue cuando el movimiento me dio la posibilidad me facilitó y me dio la posibilidad de accesar a más posibilidades, a más gozo, a más gloria. And it's a journey into accessing more of you.
y es un viaje para poder accesar a más de ti. None of it is about what anyone else thinks or what anyone else is looking at or what you must appear as. Y nada tiene que ver con cómo te tienes que ver, qué están buscando los demás, qué van a ver de ti. It was so liberating, and it continues to be so one of the most freeing things I can do, because on the dance floor, I shed away all those layers of what I'm supposed to be, how I'm supposed to appear, all the images. Y era muy liberador y lo sigue siendo, porque cuando estoy bailando puedo dejar ir todas esas capas, todas esas barreras de cómo me tendría que ver, qué tendría que ser, cómo debería de ser. So that has become my signature specialty class, Accessing the Joy of Body. Y esa ahora es mi clase como especial de accesar al gozo de tu cuerpo. And then the last thing about the Accessing the Joy Body is or I'm sure there'll be more to come, but one more piece is the accessing all of that also then began me to access true sensualness. Y una cosa más sobre esta clase es que el accesar a todo eso también me dio la oportunidad de accesar a más sensualness. So I became my best lover. Así que yo me convertí en mi mejor amante I fell in love with my body. y me enamoré de mi cuerpo. And I started to access what sensualness was for me instead of looking outside of me for someone else to give it to me. Y empecé a accesar lo que mi cuerpo era para mí, en lugar de buscar en el afuera lo que quería que mi cuerpo fuera. That's amazing. Awesome. So I'm excited. We're going to do Accessing the Joy of Body as a one-day class in Argentina. Y estoy muy emocionada porque vamos a hacer la clase de Accesando al gozo de tu cuerpo, una clase de un día en Argentina. So if any of this is speaking to any of you, like, please join it. It's one day, we're going to do a whole day of movement and moving with all these different energies. Entonces, si esto le habla a alguien, comuníquense con nosotros porque vamos a hacer todo un día de movimiento. July the 4th, right? Es el 4 de julio. Yeah, I think so. Great. And we are going to also have 3 days body class here in Argentina. We are super happy. Y también estamos muy felices porque Amy va a dar 3 días de cuerpo en Argentina. Yes, Argentina is becoming the hotspot. Sí, Argentina es el lugar de moda para las clases. Yeah. It must be all your energy over there. And to dance tango. Seguramente es toda la energía que tienen allá. And I also know that you are talk to the entities facilitator. Can you talk a little bit about that also? Y Yeah. también sé que eres facilitadora de Hablando con las Entidades. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? Yeah, so we're going to do an evening class called Communicating with Entities. Sí, y vamos a hacer una clase de una tarde que se llama Comunicándote con las Entidades. In Argentina, it's an evening class, it's 2 hours. En Argentina va a ser por la tarde, son 2 horas. And there's actually no prereqs for this class, Y no hay ningún prerequisito para esta clase. which is really incredible because this 2-hour class gives you tools that allows you to start communicating with the spirit world. Lo que es increíble, porque esta clase de 2 horas te da muchas herramientas para empezar a comunicarte con el mundo de los espíritus. And a big reason in how I found movement and how I found access consciousness was because I had so much awareness of the spirit world, I was labeled like mentally insane. Y una de las cosas por las cuales conecté con el movimiento de mi cuerpo y llegué a las herramientas de Access Consciousness era porque tenía tanta conciencia de los espíritus que estaba etiquetada como con una enfermedad mental. And I had no tools to deal with the awareness I had of the spirit world. So what I did was push it out, try and Y no shut tenía, it. no tenía herramientas para lidiar con toda esa conciencia que tenía de los espíritus. Entonces lo que hacía era apagarlo y tratarlo de sacar de mí. And what resulted was a lot of anxiety, a lot of stress, a lot of insomnia, a lot of
racing mind. Y eso solo terminó en estrés, en ansiedad, insomnio, en que mi cabeza nunca paraba. And so when I finally started to acknowledge and get tools to deal with the awareness I had of the spirit world, it changed my world so much. Y cuando por fin encontré estas herramientas, de verdad cambió mi mundo muchísimo. So these tools, talk to the entities, are so easy and pragmatic. Y todas las herramientas de hablando con las entidades son muy sencillas y muy pragmáticas. I was creating more drama in my world by pushing it out and trying not to be aware. Estaba creando muchísimo más drama en mi mundo, tratando de sacarlo, de ignorarlo. That when I finally said yes to talk to the entities and got these tools and started using them, everything in my life became easier. Y en cambio, cuando dije que sí a las herramientas de hablando con las entidades y las puse en práctica, toda mi vida se volvió mucho más sencillo. So if you're ready to maybe have ease, joy, and glory with your awareness, the spirit world doesn't have to be so dramatic. It can be very pragmatic. Entonces, si estás listo para tener facilidad, gozo y gloria con tu conciencia, el mundo de los espíritus no tiene por qué ser dramático, puede ser algo muy práctico. Yay. We invite to the world to these classes in Argentina. Yeah. Sí, vamos a invitar al mundo a estas clases en Argentina. If you are of any Spanish descent or Irish descent, you should be born into a Talk to the Entities class. It should be on your passport, stamped. Si eres descendiente de cualquier cultura latina o de Irlanda, en tu pasaporte deberías de tener un sello de una clase de hablando con las entidades. You can add India in there as well. Y podemos agregar a los de India también. If I was God, that would be one of the rules here. Si yo fuera Dios, esa sería una de las reglas. And I would order you all to move your bodies. Y les ordenaría a todos que muevan su cuerpo. And take an Access 3-day body class at least once a year. Y que tomen una clase de 3 días de cuerpo de Access, al menos de vez en cuando. Totally. Yeah. So I'm excited. Argentina. Are we going to tango? Yeah. Estoy muy emocionada por ir a Argentina. ¿Podemos ir a bailar tango? Please. Yes. Well, I don't know how to dance tango, to be honest. I don't either, but we can just ask. We can just embody it now, Vera. Yeah, totally. Y si no sabemos cómo bailar tango, podemos dejar que nuestro cuerpo nos muestre. Actually, that was one of the beautiful things of receiving Access body processes and going to a body class. Eso fue una de las cosas más bonitas de recibir procesos de cuerpo de Access e ir a una clase de cuerpos. Was that I started to really embody energies rather than try to learn them. Fue que de verdad empecé a encarnar ciertas energías en lugar de tratar de serlas. And I was living in Ireland and I went to this Latin kind of social Latin night. Y yo estaba en Irlanda y fui a un lugar, a una noche latina. And I had tried to take a salsa class before and I couldn't learn it because I just couldn't pick up on all the instructions. Y ya había intentado tomar clases de salsa, pero no lograba entenderlo porque no entendía bien los pasos. But there was a little Colombian guy who took me dancing. Pero ahí había un chico colombiano que me sacó a bailar. And he just said to me, you already know this. You don't have to do anything, just embody it. Wow. Y él me dijo, tú ya lo sabes, no tienes que pensar, solamente encarna esto. And let me lead. Y déjame guiarte. And so I did. And he made me look like I was a professional dancer. Y entonces lo hice y me hizo ver como si fuera una bailarina profesional. And in that, with him, I picked up salsa, I picked up kizomba, I picked up bachata, I picked up all the movement, not from my head, from his body, showing my body and remembering it. Y desde ahí aprendí a bailar salsa, zumba, bachata, y no porque lo supiera con mi mente, sino que su cuerpo le mostró al mío cómo hacer todos los movimientos. So the invitation of the Access 3-day body class
is to invite you to access the magic and the miracles of embodiment. Y entonces la invitación de la clase de 3 días de cuerpo de Access es invitarte a esa magia y esos milagros que tu cuerpo tiene. So you can walk out in the world and you can embody the Latin movement. Y así puedes salir al mundo y encarnar el movimiento latino. Or you can embody wealth. O puedes encarnar la riqueza. Or you can embody sensualness. O puedes encarnar el sensualness. You really start to embody and be rather than try to prove and do. Empiezas a encarnar y hacer en lugar de tratar de hacer y probar. And that to me is worth more than gold. Y eso para mí vale más que el oro. Yeah. Have you all noticed your life has become easier since you started taking 3-day body classes? ¿Ustedes han notado cómo su vida se vuelve más sencilla cuando toman clases de 3 días de cuerpo? Yeah. Everything becomes easier. Todo se vuelve mucho más sencillo. I'm like, you go in, you lie on a table for 3 days, you have somebody run all these different energies on for 3 days, and you leave, and your relationships are easier, your money is easier, your bank balance is better, you create with less effort and more ease. Es literal, vas 3 días a una clase, te acuestas en una camilla, alguien te corre todas estas energías y al final de los 3 días tus relaciones son mejores, tu cuenta de banco es mejor, tu vida se vuelve más fácil, más sencilla. So how does it get any better than that? Así que, ¿cómo puede mejorar aún más? Thank you so much, Amy, Ili, and all the people who are watching this. Y muchas gracias a Amy, Ili, Vera y a todas las personas que están viendo esto. Thanks, Ileana. Thanks, Vera. This was fun. Sí, gracias Ileana, gracias Vera. Esto fue muy divertido. I will put the information for the classes in the comments. Y Yeah. en los comentarios pueden encontrar toda la información de las clases. Can't wait for it to happen. Yes. Y ya no puedo esperar a que pasen. Thank you so much. Thank you, everyone. Gracias. Goodbye. Ciao.